quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, el templo el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos una vez más a su clase de Ciencias Sociales. En este proceder, en este caminar que está pensado para ti, pensando específicamente tú que eres el centro. Sobre todo en este momento en el que estamos regresando a las aulas, de manera progresiva, gradual y en consentimiento con los padres. Pero sabes bien que aún tenemos un compromiso cívico, ciudadano, que nace de un buen hábito, ese que hoy está salvando vidas. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ahora sí, estamos más que listos para iniciar la aventura del aprendizaje. Pero sabes bien que debes tener a mano tu cuaderno, tus lápices, tu cuadernillo, pero sobre todo te he sugerido que investigues y tengas a mano la Constitución Dominicana, porque paso a paso hemos ido estudiando varios artículos de esta. Así que búscala, sobre todo la edición 2015, esa que estamos trabajando aquí nosotros, que igualmente Neurona está trabajando. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, profesor Luis. ¿Y usted? Esperando que tengas para nosotros el repaso de la clase anterior. ¿Lo tienes a mano? Por supuesto. En la clase anterior hablamos de que el nacimiento del Estado de Derecho en el siglo XIX se caracterizó fundamentalmente por el sometimiento del poder al principio de legalidad, el principio de separación de poderes, la responsabilidad del Estado por la actuación de la administración y la expresión de la voluntad colectiva de la población en la elección de órganos representativos, así como por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la persona humana. Y para concluir, aprendimos que el artículo 76 se refiere a la composición del Congreso, el artículo 77 a la elección de los legisladores y el artículo 123 trata sobre los requisitos para ser presidente. Magnífico. Han sido unos apuntes que realmente dan la calidad de esta clase que tenemos acá, que de seguro en casa también tienes uno así. Sabes que paso a paso vamos caminando y hoy tengo para ti la palabra clave que va de la mano con este tema. Y nuestra palabra clave es Congreso. Congreso. Según el diccionario de la Real Academia Española, es la conferencia generalmente periódica en que los miembros de una asociación, grupo, organismo, profesión, se unen para debatir cuestiones previamente fijadas. En algunos países, como los Estados Unidos de América, conjunto de las dos cámaras legislativas. El Congreso de los Diputados es la Asamblea Legislativa formada por representantes del pueblo elegidos por sufragio universal. Fundamentalmente, el Congreso es elegido por el pueblo. Por esa razón se menciona que el poder legislativo es quien representa al pueblo. Y dentro de ese se organizan las leyes que rigen a un país. Por eso se menciona que cada gobernante de la nación está sujeto a la ley, un sometimiento del poder al principio de legalidad, como te lo ha mencionado Neurona. De tal manera que el accionar de cada uno de esos representantes de la población debe ir sujeto a la Constitución y en obediencia a aquel pueblo que le ha elegido. Por eso el funcionario público, que es elegido por medio del sufragio universal, representa a la ciudadanía, nosotros, los ciudadanos dominicanos. ¿Y qué ocurre? Estos son llevados allá por medio de unas elecciones que son realizadas cada 4 años. Y un principio fundamental es ser mayor de edad, 18 años, y portar la cédula electoral. Con tal que nosotros en ese momento tenemos la opción de cumplir con nuestro derecho, que a la vez se convierte en un deber. Esto que de tal manera garantiza la democracia. La democracia, que es el sistema político en el que nosotros estamos inmersos. Ocurre que si algún gobernante es elegido por el pueblo, pero de momento digamos que Dios no lo quiera,
fallece o por alguna condición de salud no puede cumplir con ese rol, esa terna queda libre. Y entonces el partido que lo ha elegido, del cual él pertenece, pone un sustituto o en su caso el mismo Senado elige a uno nuevo. Con tal razón que nosotros tenemos la oportunidad de elegir a un senador o un diputado, pero también existe la posibilidad de que si éste, una vez elegido, no puede cumplir con esa función, hay una opción B para su cumplimiento. Pero te digo yo, a raíz de esto, te pregunto, ¿por qué es que los senadores y diputados representan el pueblo? Son electos en elecciones de las diferentes provincias en correspondencia con la cantidad de habitantes. El Senado tiene atribuciones que ayudan a garantizar el equilibrio democrático. Artículo 80. Atribuciones. Son atribuciones exclusivas del Senado. 1. Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral 1. La declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de la elección popular, por el término de 10 años. La persona destituida quedará sujeta, si hubiera lugar, a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el voto de las 2/3 partes de la matrícula. 2. Aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior, que le someta el presidente de la República. 3. Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados, con el voto de 2/3 partes de los senadores presentes. 4. Elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes, con el voto de las 2/3 partes de los presentes. 5. Elegir el defensor del pueblo, sus suplentes y sus adjuntos, a partir de las ternas que le presente la Cámara de Diputados, con el voto de las 2/3 partes de los presentes. 6. Autorizar, previa solicitud del presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, así como determinar el tiempo y las condiciones de su estadía. 7. Aprobar o desaprobar el envío al extranjero de tropas en misiones de paz, autorizadas por organismos internacionales, fijando las condiciones y duración de dicha misión. Exactamente. Son electos en base a la provincia, en base los diputados al municipio. Un dato muy interesante. El senador representa a la provincia. Por lo tanto, tenemos un senador por provincia, pero el diputado representa al municipio, dependiendo de la cantidad de habitantes que hay en él. Por lo tanto, es una jerarquía en cuanto a la división de poderes, pero también en conjunto realizan una misma acción, representar al pueblo. Sin embargo, ambos tienen tareas diversas, aunque pertenecen a un mismo poder, el poder legislativo. Se divide en Cámara Baja y Cámara Alta. Es una manera concreta de distinguirlo. Y las atribuciones de cada uno de ellos, o mejor dicho, las responsabilidades que tienen hacia la ciudadanía, ¿dónde está inscrita? En la Constitución. Así que, si te preguntarías, ¿y cómo sabe un senador lo que debe hacer? Sencillo, la Constitución ya lo tiene plasmado. Y si tú un día quieres ser diputado y tienes la curiosidad de cuál sería tu labor, la Constitución también lo describe. Fíjate, en el artículo 83 están las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Te comunico. 1. Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en ejercicio de sus funciones. La acusación solo podrá formularse con el voto favorable de las 2/3 partes de la matrícula. Cuando se trate del presidente y el vicepresidente de la República,
se requerirá el voto favorable de las 3/4 partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare al lugar la acusación. 2. Someter al Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes. 3. Someter al Senado las ternas del defensor del pueblo, sus suplentes, que podrán ser más de 2, y los adjuntos, que no podrán ser más de 5, con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes. Como ves, el artículo 83 lo que ha mencionado es las atribuciones de los diputados, referente específicamente al incumplimiento de la labor de aquellos que han sido elegidos por el pueblo. Sencillo, aquellos diputados, aquellos senadores que han sido elegidos por el pueblo, si incumplen con su función, los diputados tienen la tarea de someter ante el Senado el incumplimiento de la labor de ese representante. ¿Por qué? Porque su compromiso es hacer lo correcto, porque su compromiso es cumplir con ser un fiel administrador de los bienes del pueblo. De esta manera, cada diputado y cada senador debe actuar sujeto a la ley. Disculpe, profesor. ¿Qué significa las 2/3 partes de la matrícula? Significa que es más de la mitad. Por ejemplo, de cada 3 serían 2. Y si son 100, aproximadamente serían 67. La intención es que no sea por debajo de la mitad. Cuestión que se garantice el voto de una mayoría significativa. Ahora bien, te pregunto yo, llegado hasta este momento, ¿tenemos alguna pregunta de las redes? Estoy verificando. Determino que tenemos 2 preguntas. Catherine Esteves, desde Bonao, pregunta lo siguiente. ¿Cuántas veces puede ser elegido un senador? Sencillo, cuántas veces él se postule y el pueblo lo elija. Esa condición está para el presidente, que debe ser cada 4 años con un máximo de 2 periodos. Pero el senador tiene la posibilidad de postularse nueva vez, igual que el diputado, igual que el regidor y del mismo modo el alcalde. Sencillo. ¿Alguien más? Desde Capotillo, Pedro Mañón nos pregunta, ¿cuál es una de las funciones del Poder Legislativo? Ah, sí, claro. Este se divide en Cámara Baja y Cámara Alta, la cual contiene diversas comisiones atendiendo a las necesidades de la ciudadanía. Y esas comisiones, incluso también diputados de manera independiente, presentan proyectos de ley. Y estos, una vez formulados, son presentados al Senado y ellos la aprueban. Por lo tanto, una de las funciones es formular leyes y propuestas de leyes para el bienestar de la nación. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Pues bien, en esta misma sintonía te muestro ahora aquellas atribuciones del Congreso Nacional. Ahora vamos a estudiar el artículo 93. Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo. Le corresponde en consecuencia 1. Atribuciones generales en materia legislativa. A. Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión. B. Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes. C. Disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y al patrimonio histórico, cultural y artístico. D. Crear, modificar o suprimir regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización por el procedimiento regulado en esta Constitución y previo estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación. E. Autorizar al presidente de la República
a declarar los estados de excepción, a que se refiere en esta Constitución. F. En caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de defensa nacional, suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con excepción de los derechos establecidos en el artículo 263. G. Establecer las normas relativas a la migración y el régimen de extranjería, aumentar o reducir el número de las cortes de apelación y crear o suprimir tribunales y disponer todo lo relativo a su organización y competencia, previa consulta a la Suprema Corte de Justicia. Y votar anualmente la Ley de Presupuesto General del Estado, así como aprobar o rechazar los gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo. J. Legislar cuanto concierne a la deuda pública y aprobar o desaprobar los créditos y préstamos firmados por el Poder Ejecutivo, de conformidad con esta Constitución y las leyes. K. Aprobar o desaprobar los contratos que le someta al presidente de la República, de conformidad con lo que dispone el artículo 128, número 2, literal D, así como las enmiendas o modificaciones posteriores que alteren las condiciones originalmente establecidas en dichos contratos al momento de su sanción legislativa. L. Aprobar o desaprobar los tratados y convenios internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo. M. Declarar por ley la necesidad de la reforma constitucional. N. Conceder honores a ciudadanas y ciudadanos distinguidos que hayan prestado reconocidos servicios a la patria o a la humanidad. Ñ. Conceder autorización al presidente de la República para salir al extranjero cuando sea por más de 15 días. O decidir el traslado de la sede de las cámaras legislativas por causa de fuerza mayor o por otras circunstancias debidamente motivadas. P. Conceder amnistía por causas políticas. Q. Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del Estado y que no sea contraria a la Constitución. R. Pronunciarse a través de las resoluciones acerca de los problemas o las situaciones de orden nacional o intervención que sean de interés para la República. Como te das cuenta, todo esto son compromisos del Poder Legislativo, específicamente del Senado, del Congreso. Y como ves, como puedes estudiar, está de la mano el compromiso del Poder Ejecutivo. Por eso ya en clases anteriores habíamos mencionado, aunque el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo trabajan en pos del bienestar de la nación, ellos no se ponen de acuerdo para su trabajo, porque existe la independencia de los poderes del Estado. Cada uno trabaja con autonomía. Y ya mencionábamos que si el Poder Legislativo hace lo que dictamine el Poder Ejecutivo y viceversa, tendríamos una tiranía. Por eso, para que exista siempre y prevalezca la democracia, es necesaria la independencia de poderes. Y te doy a conocer el artículo 114, rendición de cuentas del presidente de la República. Es responsabilidad del presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, según lo que establece el artículo 128 de esta Constitución, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, de los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades
que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado, aprobada para el año en curso. El artículo 115, regulación de procedimientos de control y fiscalización. La ley regulará los procedimientos requeridos por las cámaras legislativas para el examen de informes de la Cámara de Cuentas, el examen de los actos del Poder Ejecutivo, las invitaciones, las interpelaciones, el juicio político y los demás mecanismos de control establecidos para esta Constitución. En el artículo 116, rendición de informe defensor del pueblo. El defensor del pueblo rendirá al Congreso Nacional el informe anual de su gestión, a más tardar 30 días antes del cierre de la primera legislatura ordinaria. Como se menciona, la Cámara de Cuentas, donde se rinde cuentas los gobernantes sobre los gastos y las inversiones hechas en el país, debe ser anual por parte del presidente. Ya ves que el 27 de febrero, día de nuestra independencia nacional, en ese momento el presidente muestra a la nación la rendición de cuentas. Ha sido una información, la que se te ha mencionado, que apunta a un crecimiento del conocimiento cívico, de nuestro conocimiento ciudadano. Ahora, Neurona, llegado a este punto, tengo una trivia para ti. Es sencillo, es un falso y verdadero. ¿Lista? Estoy lista. Muy bien. Número 1. Es atribución del Congreso establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión. Eso es verdadero. Exacto. 2. Le corresponde al Congreso autorizar al presidente de la República a declarar los estados de excepción a que se refiere esta Constitución. La información es correcta, por lo tanto, es verdadero. Exacto. 3. La rendición de cuentas del presidente de la República no es responsabilidad del presidente. Eso es falso. Exacto, porque le corresponde a él la rendición de cuentas cada año. 4. El poder legislativo, como otros poderes, ayuda al bienestar del partido que gobierna. Según la información suministrada, eso es falso. Claro, porque se debe al pueblo en su conjunto, a todos los ciudadanos. Quinta y última. Es tarea del Congreso aprobar o desaprobar los contratos que le someta el presidente de la República. Eso es verdadero. Exactamente. Así que esperemos que tengas ahí unos buenos apuntes de esto que hemos hablado, que ayuda a acrecentar nuestro conocimiento de la marcha de aquello que corresponde al poder legislativo. Neurona, ¿tiene para nosotros el resumen del día? Sí, maestro. En la clase de hoy conocimos las atribuciones del Poder Legislativo y algunas son someter al Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes. Someter al Senado las ternas del Defensor del Pueblo, sus suplentes, que no podrán ser más de 2, y los adjuntos, que no podrán ser más de 5, con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes. Además, aprendimos que también tiene la posibilidad y el poder de crear, modificar o suprimir regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización por el procedimiento regulado en esta Constitución y previo estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación. También autorizar al presidente de la República a declarar los estados de excepción a que se refiere esta Constitución, como lo vemos en la situación actual de esta pandemia. Exactamente.
unos apuntes favorables que ayudan al trabajo día a día que tenemos nosotros. Ese que tienes en casa, que es realizar ese periódico escolar con esa información que se te ha suministrado. Y sabes bien que si tienes alguna duda, puedes visitar la página en pantalla para repasar ese contenido. Y me despido ofreciéndote esa frase de Abraham Lincoln. La democracia es el gobierno de la gente, por la gente y para la gente. Nos vemos hasta la próxima.